doy la bienvenida a este tema sobre excepciones. Y no es que... Bueno, no, yo iba a intentar explicar el camino largo de las excepciones, ¿no? Que sería eso de todo esto excepto esto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. En este caso, cuando estamos en Dart y hablamos de excepciones, nos referimos a errores. Es decir, los errores en Dart, las excepciones surgen durante el funcionamiento de un programa y son causadas por fallos. Y tenemos 6 tipos de excepciones que quiero que veamos ahora. En este tema sobre las excepciones vamos a ver los tipos que son, lo que son, que ya la hemos definido. Vamos a ver códigos de bloque que podemos utilizar para manejarlas, como son try catch, como son finally o como es throw, o tirar excepciones, no, toma, te tiro el fallo. Y por último vamos a crear un tipo de excepción personalizada. Al igual que Dart trae los 6 tipos de excepciones que te voy a dar y bueno, y dentro de cada uno tenemos varios tipos de errores y errores que luego salen en consola, que ya hemos visto en algunos casos durante la ejecución cómo nos salían errores. Quiero que durante esta clase creemos nosotros nuestro tipo de error, que no va a ser ni más ni menos que una clase. Vamos a crear una clase que va a venir de la clase de excepción. La clase excepción es la que controla todo el tema de errores. Bueno, se llama exception la clase, ¿no? Pero sí que es ella la que controla todos los errores que puedan surgir en Dart y cómo se manejan, ¿no? Y cómo cuando hay algo que no le ha gustado, pum, te lanza la excepción y ya está. Y no es más que se ejecuta esa clase y surge así, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es ver cuántos tipos de errores podemos tener en Dart. Para ello nos venimos aquí a nuestro archivo de Word. Aquí los tenemos escritos los 6, ¿vale? El primero, Deferred Load Exception. Y esto tiene que ver, lo voy a dejar por escrito, error que se genera cuando falla la carga de una librería, que hablaremos de librería, que es diferida. Es decir, estamos obteniendo esa librería, no está en un entorno local, no tenemos la librería en nuestro ordenador, la llamamos de algún sitio y entonces carga esa librería que queremos añadir. Luego tenemos el format exception, que esta excepción se desencadena, esta excepción se desencadena cuando una cadena u otro valor no tiene el valor esperado y no se puede procesar, no se puede convertir, etcétera, 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 ¿vale? Pues bueno, esta la hemos visto bastante. Hemos metido un int, un string, pero sin embargo tenemos una var en la que metemos un 12, sin embargo esa variable la estamos tratando como si fuera un string y no se puede hacer nada. Ahí tenemos una excepción de formato y es que no estamos trabajando con el formato adecuado, un error también muy común. Luego tenemos el integer division by zero exception. Ocurre cuando intentamos dividir entre 0. Esta es fácil, ¿no? Todo hemos visto en matemáticas que no se puede dividir con 0 a no ser que lo haga a través de un límite, y entonces lo que te aproxima al dividir algo ante un valor muy pequeño, infinitamente pequeño, casi que roza el 0, tenemos un infinito, ¿no? ¿Vale? Y exception está relacionada con input-output y se produce en procesos de entrada o salida de datos, ¿vale? Cuando nos está fallando el print, falla por lo que sea, o falla el stdin para la entrada. Para eso, bueno, hay una librería que es cuando Dart.io, ¿no? Que es input-output, pues esa librería es la encargada de manejar todas esas entradas.
Luego tenemos el isolate response exception, relacionada cuando fallan códigos que tenemos del tipo isolate. Esto lo podemos poner como cuando un isolate no se puede crear. Esto de los isolate son trozos de código que tenemos en Dart y que permiten, como que, bueno, imagínate que tenemos un hilo de ejecución muy grande y queremos, bueno, pues aislar esos códigos para que se vayan ejecutando de forma paralela y que nosotros, o sea, que el hilo principal del programa pueda seguir continuando, ¿no? Los dejamos a un margen, pues mira, el cálculo muy sencillo, ¿no? Tenemos dos números, vamos a hacer todas las operaciones matemáticas. Cada operación de matemáticas la ejecutamos de forma paralela, de forma ahí con isolates, y en este caso fallaría el isolate y por eso se daría ese error, ¿no? Cuando una cadena, ahí que no lo había escrito. Y luego timeout. Timeout se produce cuando cuando veamos funciones asíncronas, lo vamos a ver. Hay funciones que podemos programar y que se hagan de forma síncrona, es decir, en una línea distinta de ejecución del programa. Tenemos un hilo principal, pues hacemos una desviación y se ejecuta ahí. Luego, cuando caduca el tiempo, cuando pasa el tiempo programado para ejecutar o procesar una sentencia asíncrona, ¿vale? Así que ahí tendríais todos nuestros tipos de errores. Dentro de todos estos que tenemos aquí delante son con los que jugaremos y el resto pues tendremos que ir creándolo. Ese archivito me lo voy a guardar para luego subirlo y que lo tengáis también como apuntes, ¿no?, de los tipos de errores. Y visto los tipos de errores, tipos de excepciones que tenemos, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar con try catch y ver cómo podemos controlar esos errores, porque podemos controlarlos, podemos manejarlos y bueno, se pueden hacer varias cosas para que no sea tan fatídico el error y no sea tan traumática, ¿no?, la salida del programa. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, en esta clase vamos a ver intentar y coger, try catch, intentar coger. Esto en algunos países como Argentina tiene aún mucho más significado que el que podamos nosotros tener aquí sin más, ¿no? Intentar coger. Pero bueno, lo dejo para que vosotros ya cada uno lo piense. No voy a ser más explícito, yo lo he puesto sobre la mesa, que cada uno lo intente y lo coja si quiere. Try catch. ¿Para qué utilizamos try catch? Utilizamos try catch para controlar el momento en el que se produce un error. En condiciones normales, cuando se produce un error en nuestro programa, el programa explota. Lo sabemos en consola y lo normal es que se imprima el error que lo ha causado. Pero cuando utilizamos try catch podemos hacer que esa línea de código que ha fallado y que metemos dentro de un try, luego en el catch podamos introducir el código que nosotros queramos para, bueno, detener la ejecución o llamar a otro método distinto o reiniciar lo que queramos, ¿no? Lo vamos a ver, ese try catch, cómo se utiliza, vamos a ver distintos ejemplos para que se entienda muy bien. Y nada, vamos a ponernos ya con el código. Bueno, la manera de escribir todo esto de try catch es la siguiente, ¿no? Hacemos un try, dentro de estos corchetes escribimos, dentro de estas llaves escribimos el código que sea susceptible de generar un fallo y luego lo cerramos todo con un catch, también con dos llaves, en el cual ponemos el código que se va a ejecutar. El catch, tiene que recibir el error y dentro de las llaves ponemos el código que se ejecutaría en el caso de que se produjera dicho error, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer como ejemplo? Pues mira, vamos a definir una palabra que sea una variable que sea string nombre, a la cual no le vamos a asignar en principio ningún resultado y ahora vamos a poner que nombre, ahora mismo siendo null, la intentemos hacer mayúscula. String nombre
mayús igual a nombre punto upper string to uppercase. Aquí está, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Claro, por cómo está hecho Dart detecta que aquí hay un fallo. En este caso, bueno, no podemos hacer otra cosa, dice que está nombre, que no se puede, pero bueno, vamos a decirle, vamos a prometerle a Dart que no es, que ese nombre, que no es nula, ¿ok? Vale, así sería, y esto quedaría así, ¿vale? Nombre no es nula, se lo prometo a Dart. Cuando vayamos a ejecutar el programa, tendremos nuestro error, ¿no? Una excepción ocasionada, pues que no se puede utilizar el null check operator en una null value, ¿vale? No, ni siquiera lo está llegando a asignar. A ver, es que no me va a dejar porque... exacto, bueno, la única manera sería con SDS. Vale, va a dar un fallo. Con lo cual, ¿cómo podemos utilizar nosotros aquí try y catch para abordar este error y ejecutar lo que nosotros queramos? ¿Cómo lo solucionamos? Lo metemos dentro del try, pegamos aquí, ¿vale? Sabemos que se va a producir un error porque lo sabemos, habrá momentos en los que no lo tengamos tan claro, y dentro del catch lo que hacemos es que imprimimos un mensaje, localizamos dónde se está produciendo error en upper. Bueno, venga, lo ponemos entero, en to uppercase. Más le ponemos la E variable esa de error, lo que contiene un error, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es imprimir ese error. Ahí lo tendríamos. Siempre se me cuelga la comita esta. To string, ¿vale? Y ahí lo que hacemos es que imprimimos el error que sea. O nosotros incluimos texto para identificar dónde está el error. Error en to uppercase, null check operator, call on a new variable. Y fijaos que queda muchísimo más limpio que el error que por defecto se nos imprime en Dart, ¿vale? Ahí lo tendríamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos llamar, oye, pues que si va a fallar y vamos a tener error, llamo otra vez a la función que sea, ¿no? Y esto no está bien hecho porque si no es bucle infinito, pero llamo a otra función que hace otra cosa y que nos saca del atolladero, o si estamos por pantallas, pues volvemos a la pantalla principal o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí lo tendríamos. ¿Cómo se utiliza esto? Hay más formas de usarlo. Fijaos, por ejemplo, hay una manera, si definimos un try con su catch, podemos incluir una etapa intermedia en la cual, catch también con sus llaves, en la cual lo que hacemos es poner la palabra on, exception, la que sea. Entonces lo que hace es que podemos capturar excepciones en concretas, es decir, errores en concreto. Este código puede fallar por lo que sea, ¿no? Puede fallar porque el que metamos aquí no le guste el tipo de variable o lo que sea. Pero si sospechamos que puede ser que falle por un error en concreto, añadiendo esta exception podemos hacer la comprobación. Y os voy a poner otro ejemplo para ello. Vamos a tener un int a igual a 20, int b igual a 0, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es intentar hacer una división por 0. Creamos una variable que sea resultado, var result igual, nada, no le damos nada. Y ahora en el try hacemos var igual a entre b, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Y, no, var no, res igual a entre b. Sabemos, vamos a quitar este catch, sabemos que se va a producir un error. Entonces podemos definir que si se produce el integer division exception 0, entonces
podemos lanzar el mensaje: no se puede dividir entre 0. Lo vamos a ejecutar. Ah, bueno, claro. Se está ejecutando este código. Lo comentamos. Y se está quejando vale, unsupported error. Ahí, bueno. Y no me está imprimiendo nada. Eso es porque está haciendo la división. Vamos a añadirle el iconito este. Ahora, ahí lo tenemos. Este operador lo que hacía era devolvía el valor, divide y retorna el valor entero. Y entonces, pues ahora sí es cuando nos está dando el problema de que no se puede dividir entre 0. Estamos cogiendo este error en concreto. Cuando utilizamos el catch, vamos a ver qué error tenemos. Print toString. Ahí lo tendríamos. Esto lo vamos a comentar para que no se ejecute. Y ahí tendríamos integer division by 0 exception, ¿vale? Ahí lo tendríamos, que es la excepción que estamos capturando justo en este on, que lo vamos a dejar como estaba para que lo viéramos. Vale, guardamos. Bueno, le he quitado la... Ahí está. Y una cosa importante, podemos añadir tantas on como queramos. Si pensamos que no solo podemos tener un tipo de error, sino que podemos tener alguno más, podemos ir capturando las excepciones que nosotros vayamos creando de manera programática. Es decir, on, creamos otro exception, lo que sea, HTTP exception, ¿no? Si hacemos una llamada HTTP, y luego podemos terminarlo con un catch. Y de esta forma lo hacemos todo en cascada. Es decir, aquí imprimimos toString. Que no se ejecuta esta. Probamos a ver si es esta. Que no es esta. Entonces ya se ejecuta lo que tenemos dentro del catch. Si esto da error y no es este error ni es este error, es como un else, ¿no? If, else. Ahí lo tendríamos. Así que ya conocemos intenta y coge, intenta y coge, intenta y coge, try catch. ¿Para qué sirve try catch? Y además hemos metido la palabra on. Try on catch. Try on catch. Intenta en coger. No, intentamos ejecutar una línea de código que sabemos que podría llevarnos a un error de ejecución por lo que sea. Imagínate que vamos a conectarnos a un servidor y no está la conexión a internet encendida. Podemos usar on para intentar detectar ese problema de conexión y por ejemplo mostrarle al usuario debe estar la wifi encendida, por ejemplo. O directamente llamar a catch, si no es lo de la problema de conexión, y decir, oye, mira, que es que el servidor no responde, ¿no? Error 404, no responde el servidor. Podemos también imprimir, oye, que no es tu problema, que es problema del servidor, el servidor no se puede conectar, ¿no? Y de muchas maneras ir gestionando todos esos problemas que nos pueda ocasionar un código. Este caso es muy sencillo, estamos forzando una división entre 0, puede pasar, pero que normalmente tenemos cuidado y estamos diciéndole a un valor null que no es null, ¿no? Que entonces estamos forzando situaciones muy absurdas, pero habrá ocasiones en las que try catch necesiten estar ahí porque los errores que pueden ocasionar hacen que el programa directamente no se ejecute o no se conecte o no guarde un archivo en nuestro sistema de archivos, que también lo veremos. Así que nada, encantado de haberos presentado a try a catch y a on. Y ya está, ya sabéis, intentar encoger. Nos vemos en la siguiente clase. En todo esto de try catch tenemos más cositas. Además del on, tenemos una palabra más reservada que se llama finally.
finalmente. Gracias a esta palabra reservada podemos hacer algo cuando ya termina de comprobarse todo el bloque de ejecución. Es decir, intento hacer algo, lo que sea, que va a dar error. Da un error. Se llama el catch, que recoge el error y con el error normalmente lo imprimimos, lo convertimos a string y lo imprimimos, ¿vale? Y finalmente, antes de que se cierre la ejecución del programa, hacemos algo. Algo que puede ser imprimir un mensaje de despedida, poner un pop-up al usuario, volver a llamar a un método distinto, intentar reiniciar la ejecución del programa, lo que sea. Pero ese finally pues nos permite, una palabra que tenemos ahí que nos permite llamar a un método o hacer algo más. Lo que quiero que veamos en esta clase es cómo se usa y quiero que lo usemos en los dos ejemplos que ya tenemos. Incluso uno lo vamos a intentar hacer un poquito más grande, lo vamos a escalar y vamos a ver más posibles funcionalidades, ¿vale? Venga, vamos al lío. Partimos de este primero. Nos vamos a olvidar de la parte de abajo, vamos a descomentar todo lo que hemos comentado antes. Ahí lo tendríamos. Y una vez que lo tenemos aquí, que sabemos que eso va a dar error, podemos hacer un finally. Finally, y exactamente igual, ejecutaría el programa o el código que fuera. Print, haz esto, sí o sí. Y si lo ejecutamos, haz esto sí o sí. Incluso, fíjate, sigue ejecutando el programa. Cuando le quitábamos el finally, nos daba error, no se puede dividir entre 0, pero no sigue ejecutando el programa. Con lo cual esta sentencia finally nos permite hacer algo más. Si los volvemos a ejecutar, no se puede dividir entre 0. Está llegando a esta excepción, entiendo yo, que es un support, sí. Sí, porque si no, no imprimiría el nombre de la excepción. Está llegando aquí, a este on, ¿vale? Bueno, ¿qué potencia tiene esto? Vamos a crear una función que se va a llamar double división int a int b, y la división va a devolver return b a entre b, ¿vale? Ahí la tendríamos. Ah, claro, pues estamos devolviendo el valor entero de la división, es un int, ¿vale? Vale, bueno, ahí tendríamos nuestra función de división y en vez de hacerla aquí a pelo, vamos a hacer res igual a división entre a y b, muy listo. Así que lo ejecutamos y se ejecuta, ¿vale? Se ejecuta. Con lo cual, podemos hacer una cosa, y es que como hemos tenido como sabemos que esto es una división, que el problema aquí claramente va a ser porque estamos dividiendo entre 0, podemos en finally, que va a permitir que se siga ejecutando el código, llamar a división y en b sumar 1, con lo cual ya no se produciría ese error que tenemos, ¿vale? Y podría tratar de imprimir, claro, espera, res igual a división y ahora finalmente imprimiríamos res. Ahí lo tendríamos, ¿vale? No se puede dividir de 0. Sumando 1 al denominador de la función y el resultado es 20. Muy bien, pues por ejemplo podemos reconducir
una función que ha fracasado utilizando un finally y que se siga viendo el código. Si vemos que este bloque de código no es tan importante y de él no dependen las siguientes líneas de código que tenemos en nuestro programa, podemos meter aquí el finally, hacer cualquier tipo de operación y continuar con la ejecución del código, ¿vale? Bueno, pues ya lo hemos visto. La palabra reservada finally usada en un try catch lo que hace es crearnos un camino adicional de salida del bloque de ejecución del programa. Si por lo que sea nuestro programa se queda ejecutado, se queda bloqueado y no sé, estamos conectados a una base de datos y por culpa de que se ha producido un error en el try, la conexión no se llega a cerrar en ningún momento. Cogemos, con lo cual se queda abierta y consume datos, consume datos, consume datos. En nuestro finally, ante el error, ejecutamos ese cierre de base de datos, cortamos la conexión y como se ha producido un error, de todas maneras no vamos a poder hacerlo, permitiría que se siguiera ejecutando. Es una manera de, bueno, de crear una salida posible al programa antes de que todo se cierre y todo se muera o todo se quede bloqueado, ¿no? Así que, bueno, ya conocéis este uso de finally, es una especie de arreglo a poder salir del try catch cuando sale y que podemos también tenerlo y usarlo como recurso a los programas que vayamos creando. Así que nada, seguimos. Venimos de intentar coger una excepción. Vamos a intentar lanzar una excepción. No estamos todavía dentro del campo de excepciones personalizadas, aunque ya tiene algo de personalizado, porque en personalizado vamos a crear lo que es una excepción entera. Pero sí que podemos utilizar este error o lanzar un error cuando pase algo que no nos guste. ¿Os acordáis cuando utilizábamos exit 0 para cortar una ejecución cuando no nos gustaba? O cuando, por ejemplo, en el juego que hicimos aquel de elige tu camino, izquierda, derecha, el río te ahogaba, y cada vez que alguien ponía que no, ahí lo que hacíamos era, bueno, imprimíamos un mensaje de os lo siento, has perdido. Pero en casos como eso podemos lanzar una excepción que, oye, campo no válido, no funciona, no sirve, ¿no? Cada vez que un tipo de dato no nos gusta, podemos lanzar una excepción para cortar la ejecución e indicar por dónde tienen que ir los tiros. Todo esto lo podemos combinar ya con el programita que hemos creado de división en la clase anterior y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos aquí el código que hemos creado antes, ¿no? En el que la división, pues, generábamos un error porque no se podía dividir. De hecho, es más, para que quede mucho más claro, lo vamos a hacer abajo de nuevo. Le vamos a quitar el on, lo vamos a dejar el catch, porque el catch tiene que estar, uy, ese último no se quitaba, vale, y vamos a imprimir la de esa, le vamos a quitar el finally, porque por ahora no lo queremos, y vamos a no imprimir el resultado, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Dentro de esta división, antes de lanzarnos a lo loco y dividir dos números que no sabemos ni de dónde nos vienen, podemos hacer una cosa, podemos comprobar, que sería lo más lógico, if. ¿Cuál es la causa más común del error que pueda dar esta división? Pues que A sea nulo, que B sea nulo, que sabemos ya que Dart no va a dejar que sean nulos, porque int y esos dos int no son nulables, no lo hemos definido como nulable. Otra cosa sería como que pusiéramos esto, ¿no? Que entonces ya sí son nulables. Y de hecho, fíjate que ya se está quejando. Y el otro error es que B fuera 0, que eso no lo está detectando. Entonces podemos hacer una cosa. Si B es igual a 0, igual o menor que 0, porque puede ser que el usuario diga, pues le voy a meter un menos 3, menor o igual que 0. Entonces vamos a utilizar la palabra reservada throw, new, creamos la excepción y ponemos una, por ejemplo, format exception. Format exception porque no es el formato que nosotros estamos buscando, porque no es lo que debería habernos introducido, ¿no? Y aquí el mensaje sería as el denominador es 0 o menor
o menor. ¿Vale? Informando siempre, somos muy educados, de por qué se está produciendo ese error. Y ahora vamos a ver qué pasa. Aquí lo tendríamos. Esto ahora está cogiendo un format exception y hacemos que el denominador es 0 o menor. No hace falta la palabra new, pero vale. ¿Os acordáis las clases que os dije que antiguamente o que en muchos lenguajes se hacía con new? Pues bueno, son defectos de programación de forma, pero míos, porque llevo utilizando new mucho tiempo, pero ahí lo tendríamos. Y luego, aquí podemos poner on. A ver, espera. Aquí, integration divided by 0, que se transformaba en unsupported error. Y luego podemos hacer otro que sea on format exception. Y vamos a ver cuál de los dos se ejecuta. Estoy aquí. Y este otro va a decir algo como estoy allá. Y lo ejecutamos. Y ahora lo tenemos que, claro, no estamos imprimiendo el error porque no estamos cogiendo el error, pero sí que estamos cogiendo el estoy allá, que es el format exception. O sea, nosotros podemos personalizar el tipo de excepción que queramos. Aquí podemos poner un supported error también, ¿no? Todo esto al final cuelga de la clase, son hija heredada de la clase exception, entonces todas valen, ¿no? Pero bueno, otro ejemplito de que en la hora no estamos utilizando este mensaje porque este mensaje va dentro del E y el E no se está llegando a coger porque lo que está haciendo es que está saltando este de aquí. La que nos está saltando es esta identidad. Bueno, pues si repasamos, lo único que hemos hecho es lanzar una excepción personalizada usando una función que hemos creado nosotros que se ejecuta dentro de un try, ¿vale? Se ejecuta aquí, con lo cual esta excepción personalizada al final lo que nos hace es que hacemos la comprobación antes de que pase el error e informamos nosotros del error de forma manual al programa. ¿Que hay error? Pues podemos incluso tenerlo todavía mucho más controlado y acotado. Para eso utilizamos la palabra reservada throw, seguida del error y el mensaje que queremos mandar a un posible catch que pongamos en el try catch, ¿vale? Así que nada, podemos a día de hoy coger errores y lanzar errores para luego cogerlos o filtrarlos con un on o que nos dé igual y ponemos un final y que siga ejecutándose el código, ya está. Sí, ¿qué más da? Así que, bueno, seguimos con el curso. Todo lo que hemos visto de herencia de clases del polimorfismo, ¿no? Clases que dependen unas de otras, que implementan una a otra, que este era el caso de, acordaros, lo de implements lo usábamos cuando hacíamos lo de que caminaba, ¿no? Decíamos, es que un perro puede caminar, pero una persona también, ¿no? Entonces vamos a crear una clase que sea paseante o caminante, de la cual y pueda implementar persona y que esa persona pueda andar, por ejemplo, o que el trabajador pudiera andar y así no nos utilizar herencias múltiples. Pero bueno, esto de implementar lo que nos permite, nos permite generar excepciones personalizadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Vamos a volver al ejemplo de las personas y vamos a hacer que podamos detectar errores en el código postal. El error en los códigos postales, hemos dicho que por ejemplo en España se limita a 5 caracteres,
podemos detectar cuando se está produciendo un error porque, por ejemplo, han metido menos de 5 caracteres, han metido 2 o 3 y entonces antes de que se guarde en nuestra base de datos y luego tengamos ahí un montón de códigos postales falsos, podemos comprobar que el código postal pues sí que tiene 5 dígitos o 5 caracteres. A eso vamos. Así que volvemos a recuperar el ejemplo. Voy a crear una copia nueva, ahora sí, en el tema de excepciones, para que no se nos mezcle con lo que habíamos hecho en la clase anterior, pero sí que vamos a partir del código que teníamos en la clase anterior. Así que vamos al lío. Bueno, ¿cómo importamos un proyecto? Que yo creo que todavía no lo había explicado. Nos vamos a archivo, abrimos una carpeta, en la carpeta en la que está el proyecto, y estando en excepciones, abriríamos nuestro clientes clases, que ya le pusimos ese nombre y se ha quedado para siempre, y confiamos en los autores que somos nosotros. Hombre, claro, no vamos a confiar en nosotros mismos. Vuelvo a procrastinar lo de actualizar la actualización, prometo que sea la última. Y no se me ha abierto, ¿no? ¿O sí se me ha abierto? Sí, sí se me ha abierto. Bien, tenemos que crear una clase nueva, ¿vale? Que va a ser el nombre de nuestra excepción. Excepción personas. Personas.dart. Y la nombramos class excepción personas que implementa a la clase formatException, ¿vale? Porque al final lo que va a ser un error de formato, va a ser un carácter más corto de lo que nosotros lo solicitamos. Vale, a esta clase, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un source que va a corresponder al número de caracteres introducidos por el usuario, int source, ¿vale? Necesitamos un constructor, exception personas, this.source, ¿vale? Y necesitamos, aquí lo veis, el override, aquel de getter, o sea, del mensaje, del offset y del source, ¿vale? Con lo cual nos vamos a ello. Aquí pondríamos nuestro override. ¿Por qué le doy? Override string get message y que nos devuelva. Esto va con la O minúscula. El mensaje es el código postal, debe tener 5 caracteres, ¿vale? Ahí por ahí. Segundo override. Override int get offset, y esto va a corresponder con la diferencia entre el número de caracteres que ha metido el usuario y el número de caracteres que debe tener un código postal, que es 5. 5 menos source, ¿vale? Y el último override, que va a ser el source get source, que lo que hace es que devuelve source. Esto fácil, ¿no? Ahora ya tenemos nuestro programita sin ningún tipo de fallo y podemos empezar a utilizar esta excepción personalizada que hemos hecho. Bien, como estamos trabajando con el código postal español, lo que tenemos que hacer es intentar utilizar la clase desde el cual estamos fijando dirección es, que sería este código postal. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces ahora de tener un getter y un setter para código postal. ¿Por qué?
porque es la única manera de que podamos controlar el momento de la asignación de código postal o de cuando se está construyendo dirección, es que tengamos una única manera de controlar ese paso para poder meter un método dentro. Para eso lo vamos a hacer privado, con lo cual podemos ejecutar getter setter, que generate getter and setter. Ahí lo tendríamos. Que no me lo ha hecho bien. Puesto string. Espera. Ahora. No había... Tenéis que seleccionarlo todo, ¿vale? Eso por ahí. Ahora, aquí lo modificamos. Y especialmente en el set es donde ahora vamos a meter código. No nos va a valer esto que nos ha dado el programa, sino que vamos a hacer la comprobación manual de que de esos 5 dígitos que hemos introducido o que queremos introducir. Vamos a hacer un if value, un string. Podemos llamar a length es igual a 5, ¿no? Que sería el número de caracteres exacto. Entonces hacemos la asignación código postal igual a value. Esto que necesita que sea, vale, pues entonces lo vamos a dejar así. No quiere, con lo cual tenemos que hacer la promesa de que el valor no va a ser nulo. Y no va a ser nulo porque por lo general el usuario siempre meteremos algo. Muy difícil que nos pasen aquí un nulo, pero lo tendríamos ahí, ¿vale? El comprobante de que no es nulo el valor. Y luego else. ¿Qué pasa? Si tiene menos o más de 5 caracteres, tiramos la excepción. Tiramos la excepción que acabamos de desarrollar a medida. Para hacerlo tenemos que importar nuestra excepción. Ahí está, excepción. Mierda, ahora ya no me la quiere dar. Excepción personas.dart. La tendríamos importada y podemos ahora tirar throw excepción personas con el valor que sería el tamaño del valor que le estamos pasando a el que estamos recibiendo a la hora de hacer el set de código postal, ¿vale? Bueno, lo tenemos todo montado, ahora sí que podemos pasar a la ejecución y a probarlo. Nos vamos a nuestro archivo principal, aquí lo tendríamos, y vamos a probar excepción personalizada, ¿vale? Definiríamos una dirección. Dirección es, la vamos a llamar dirección con error. Ya vamos a ver, vamos a ir directamente a meter un error. Dirección es, y el código postal lo vamos a poner 111. Número de vía, el 1, nombre de vía, Jaén, otra vez he puesto el 1 con, y la ciudad, Jaén. Esto va sin las comillas. Vale. Esto va a dar un error y lo vamos a ver. Import Dart HTML. No, hombre, no. Bien, ejecutamos. Ah, vale, es no este. Y ahí lo tendríamos, que en principio pues no me está haciendo nada. No me está haciendo nada. Vamos a probar a meterlo entre un try y catch. Try, catch. Intentamos crear una dirección con eso, código de barras, y si no, cogemos el error e imprimimos
e.toString para imprimirlo. Bien, pues no está saltando ningún error. ¿Por qué? Porque la inicialización no estamos haciendo nada. Vale, me he equivocado. Aquí tenemos que hacerlo de otra manera. Si hacemos la inicialización así directa, no nos va a funcionar. Tenemos que coger las variables manualmente. String, código postal, coma, int, número vía y string, nombre vía y, porque nombre vía no me lo está cogiendo, y string ciudad. ¿Vale? Este no le gusta. Uy. Ah, pues nombre. Yo y mi variable. Vale. Y ahora abrimos un corchete. Damos el punto y coma. Y lo que hacemos es que inicializamos código postal, que sería this código postal igual a código postal, ¿vale? Para llamar al setter. Ahora bien, no. Aquí no. Y ejecutamos. Vale, ahí lo tenemos. Instance of exception persona. Ahora sí nos está saltando la excepción. Si esto lo hubiésemos hecho sin ningún try catch, como intentábamos al principio, que no salía nada, tendremos nuestra excepción persona, ¿vale? Ahora sí, al ejecutar esto, lo que estamos recibiendo es una instancia de excepción persona, con lo cual vamos por un buen camino. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar la palabra reservada on, ese filtro que añadíamos al error, on, excepción personas, ahí, ¿vale? Capturaríamos el error, ¿vale? Estamos viendo la combinación en esta clase de on con catch. Se pueden utilizar en la misma línea para coger ese error y luego hacer algo con el error, ¿no? Porque antes no imprimíamos el error. Y ahora podemos hacer una cosa, por ejemplo, con string message igual a e.message, ¿no? Acceder a los parámetros que tenía. String offset igual a e.offset. A ver, porque esto era un int offset igual a e.offset, int con minúscula, int. Y luego nos quedaría el source, que me parece que era un int también, int source igual a e.source. Vale. Podemos ahora hacer un mensaje mucho más elaborado para nuestro error. Comenzamos con e.message, con message, perdón, directamente, message que nos va a imprimir el código postal. Debe tener 5 caracteres, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Pondríamos un punto. El valor introducido tiene, aquí iría nuestra variable source y otro punto. Faltan offset caracteres, ¿vale? Para construir un error completamente a medida. Vamos a ejecutarlo. Como le hemos metido un código postal de 3 caracteres, el código postal debe tener 5 caracteres. El valor introducido tiene 3, faltan 2. Y al ejecutarlo, aquí lo tenemos. El código postal debe tener 5 caracteres, el valor introducido tiene 3
faltan 2 caracteres. Fijaos qué chulo, porque estamos creando un error completamente personalizado para nuestro código y que hagan lo que quieran. Ya no nos dejamos con esos errores feos que tiene Dart o los lenguajes de programación de un montón de líneas. Ahora lo hacemos nosotros a nuestra medida según nuestras necesidades. Vamos a repasarlo todo, ¿vale? Hemos creado una excepción personas que implementa una excepción de formato a la cual le metemos un atributo source donde vamos a poner el código, los datos que estamos metiendo, ¿vale? Y una excepción y bueno, su constructor, ¿no? Excepción persona con source. Luego vamos a sobreescribir tres getters, que es el mensaje de error, ¿vale? ¿Cuál sería el offset, ese desajuste para el error? Y bueno, y el getter del source, que para poder obtenerlo y para poder preguntar por él. Nuestra de esa. Y además vamos a acceder luego a todos estos 3 parámetros gracias a estos getters. Nos vamos a nuestros clientes, a nuestras direcciones, ¿vale? Y en direcciones, que como estamos jugando con la dirección española, porque es la que sabemos que tiene 5 caracteres, cambiamos nuestro código postal a privado para poder hacerle un getter y que cualquier asignación que pase por él se haga a través de este setter. Cambiamos el constructor, hay que cambiarlo. Ahora almacenamos todo esto en variable en vez de poner this y se lo pasamos a número de vía, nombre de vía y nombre de ciudad. Y con el caso de código postal lo asignamos a la propia this código postal, que hace referencia, fíjate que se pone del mismo color, a este setter, ¿no? Ya cuando se hace esta asignación se llama automáticamente a este setter, ¿vale? Luego tenemos el get, pero bueno, el get lo hemos generado porque se ha generado automáticamente. ¿Cuándo? Y porque, bueno, lo vamos a necesitar si alguna vez queremos obtener ese valor. Y en el setter, cuando se identifique que su longitud, que su tamaño es distinto del valor 5, significará que nos hemos equivocado al meter el código postal, porque todos los códigos postales españoles tienen 5 caracteres. Entonces vamos a lanzar en ese else nuestra excepción personas, a la cual le pasamos como source este 5, este valor value.length. Cuando ahora ya sí estamos en nuestro código y metemos un código incorrecto, obtenemos, se lanza esa excepción que la recogemos de manera personalizada. Aquí tenemos que crear una excepción para cada posible error que implementemos y con el catch e cogemos ese objeto e que viene de excepción personas, que tiene un mensaje, un offset y un source. ¿Por qué? Porque e no deja de ser una instancia del error excepción persona, y como instancia de ese error tiene todos los métodos y atributos que tenga ese error, además de los del atributo padre, que es format exception. Pero en este caso lo único a los que accedemos son a message, a offset y a source, que los pasamos a nuestras variables y lo utilizamos luego en un mensaje mucho más perfeccionado y a medida del error que tenemos. Y esta ha sido la clase. ¿Veis como que vamos creando contenido en temas anteriores que seguimos reutilizando en temas siguientes? Pues esto es lo bonito que tiene la programación, que al final vas combinando cosas y te salen proyectos muy enteros, muy chulos, con un montón de partes. En el caso actual, lo que hemos visto ha sido crear una excepción completamente personalizada. Para ello necesitábamos conocimiento de excepciones, de try catch, de on, y además necesitábamos conocimiento de clases, herencia y en concreto de ese implements para poder, y override, para poder crear nuestra clase personalizada de excepción y saber cómo podemos lanzarla desde el momento en el que se produce o bien la construcción de una clase, porque lo hacíamos desde el constructor esa asignación, o llamamos a un setter y lo ejecutamos desde un setter. Con el ejemplo anterior
si hacemos un set de ese objeto dirección o de lo que sea, o de uno que ya tengamos creado, y le metemos un código postal incorrecto, vamos a tener exactamente el mismo error. Va a surgir lo mismo y es que nos va a dar una excepción de un handler y no vamos a poder hacerlo. Así que nada, hasta aquí queda la clase de excepciones personalizadas. Espero que os haya gustado y seguimos.